Hemos venido trabajando desde la clase anterior el sector secundario y recordemos que el sector secundario comprende todas aquellas actividades que implican la transformación de bienes primarios o materias primas en otros productos más elaborados. También hemos visto que el sector secundario se caracteriza porque en la transformación de esas materias primas se necesita trabajo y tecnología y que esto implica un valor adicional que lo llamábamos valor agregado. Y poníamos un ejemplo. Para que una camisa salga al mercado, se requiere, entre muchas acciones, el cultivo de la planta de algodón, el procesamiento del algodón, la producción del plástico que proviene del petróleo, así como la utilización de energía para la confección de las mismas. Y veíamos también unas fuentes de energía que son muy necesarias e indispensables para este sector secundario. Hoy nos vamos a ocupar en esta segunda parte, donde hablaremos del sector secundario, sobre la industria, el proceso industrial y las cadenas industriales. Partamos de la siguiente pregunta. ¿Qué es la industria? La industria es la actividad mediante la cual se transforman las materias primas en productos que pueden ser utilizados para su consumo o servir de insumo para procesos de transformación más complejos. Y el éxito del sector industrial depende de la existencia y la interacción entre los factores que componen el proceso industrial. Vamos a mirar ahora el proceso industrial como tal. Y este lo podemos entender como un sistema debido a la interrelación entre los diferentes elementos que lo componen, desde la obtención de la materia prima hasta que el producto final es vendido. Y va a incluir unas entradas, unos flujos, unas salidas de materia y de energía. Y por eso el diagrama que podemos observar en este momento en la pantalla. Partimos de que se necesita un capital y un recurso humano. Y a partir de ese recurso humano y del capital que se dispone para que pueda haber un proceso industrial, vamos a necesitar necesariamente de una materia prima. Esa materia prima empieza a ser transformada a partir de una energía que utilizo y de una fuerza de trabajo que hay en la obtención y también en el uso que se le va a dar a esa materia prima. Lógicamente, vamos a necesitar una maquinaria que nos va a ayudar a transformar esa materia prima, unos terrenos o edificios donde se va a desarrollar esa actividad comercial. Después de que tenemos estos elementos, recurso humano, capital, tenemos unas materias primas, una maquinaria, una fuerza de trabajo, lógicamente vamos a necesitar también de otro sector que es el sector transporte. ¿Por qué el sector transporte? Porque este es el que me tiene que transportar esa materia prima que yo voy a obtener inicialmente para poderla convertir en un nuevo producto. Cuando yo paso por ese proceso de la obtención de materia prima, empezar a darle otro uso a esa materia prima o a transformarla gracias a la energía, a la fuerza de un trabajo, a la maquinaria, a esa infraestructura física que tengo, yo voy a obtener un producto ya elaborado. Y a esto es lo que yo voy a llamar un proceso industrial. Desde inicialmente el tener un capital, un recurso humano, extraer una materia prima, transformarla y llegar a obtener un producto final, yo a esto lo voy a llamar un proceso de industrialización. Pero este proceso de industrialización va un poco más allá. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar nuevamente un transporte para ese producto elaborado y debo tener un mercado en el cual yo voy a llevar ya ese producto que yo fabriqué. Lógicamente, esto me va a traer consigo unas ganancias. Y esas ganancias, ¿por qué dice que esto es un flujo? Y también esto lo puedo llamar un ciclo, porque es que esas ganancias luego van a ir a una retroalimentación, a una inversión. ¿En qué? En más recurso humano, en más materia prima, en más fuerza de trabajo, en más maquinaria, en mejorar las condiciones del terreno y del edificio para poder seguir ese proceso de industrialización. Cuando hablo de un proceso, yo también puedo decir que estoy hablando de un ciclo, porque es que ese ciclo se repite. Si ustedes en este momento en sus fincas están sacando café, que es la materia prima,
Y esa materia prima que es el café, vamos a empezar a transformarla en dulces de café o en el tinto que llamamos. Ustedes no se van a quedar solo ahí. Ustedes tienen que empezar a llevar ese producto a un mercado y a recuperar la inversión inicial para poder volver a obtener una materia prima, a elaborar un producto, y eso va a ser cíclico. El proceso industrial, resumamos acá un poco, requiere del uso, ya lo dijimos, de materias primas o unos elementos naturales necesarios para la transformación. Pero también es muy importante la fuerza de trabajo de las personas que van a intervenir en el proceso, de quienes van a utilizar la maquinaria requerida para la transformación. Este proceso industrial se diferencia de las artesanías por el uso de maquinaria en la elaboración de productos. Las artesanías ya es algo más manual, no estoy utilizando una maquinaria. Pasemos ahora a mirar los tipos de industrias. Todas las actividades industriales pueden clasificarse de acuerdo a varios factores. Según la clase de bienes que producen, según la naturaleza en las actividades que realizan en el proceso productivo y según los factores de ubicación. A su vez, esta se van a clasificar. Si es según las clases de bienes que producen en industrias de bienes de capital, que son aquellas que producen bienes para la producción de otros bienes. Por ejemplo, la elaboración de maquinaria. Yo estoy fabricando una máquina para que después esa máquina le sirva a otra industria para fabricar un producto. En las industrias de bienes duraderos se refiere a aquellos que fabrican productos que tienen una vida de uso superior a 3 años. Por ejemplo, un electrodoméstico. Si yo me compro un televisor, yo espero que ese televisor me dure más de 3 años. Industrias de bienes semiduraderos son aquellas que procesan bienes que tienen una vida útil de 1 a 3 años. Por ejemplo, los libros. Y las industrias de bienes no duraderos son aquellas que producen bienes que tienen una vida útil menor de 1 año, como la industria alimenticia. Yo no voy a comprar una libra de arroz para comérmela en 3 años. Vamos a mirar ahora esta clasificación, la naturaleza de las actividades que realizan en el proceso productivo. Aquí puedo hablar de dos tipos de industrias. Industrias pesadas o básicas, que son aquellas que transforman las materias primas en productos semielaborados y por esta razón se ubican en zonas próximas a la obtención de los materiales básicos. Por ejemplo, la industria de los metales realiza la primera etapa de procesamiento de minerales como el hierro y el cobre, pero después este hierro o este cobre lo pasan a otra industria para que continúe el proceso ya en la elaboración, hablemos de una reja, de una ventana, de una puerta. Tenemos también las industrias ligeras. Estas producen bienes de consumo a partir de materias primas provenientes del sector agropecuario. Por ejemplo, las conservas de vegetales, la industria textil. Y tenemos otras industrias que las clasifico de acuerdo a los factores de su ubicación. Y aquí tengo las industrias establecidas por las materias primas, que son las que se ubican cerca de las zonas donde se obtienen materias primas. Por ejemplo, la industria de extracción de minerales. Hablemos también en nuestro contexto de Westfalia. Está ubicada esa industria que está transformando el aguacate cerca de la zona donde se está obteniendo la materia prima. Industrias establecidas por el mercado. Se ubican cerca del consumidor, entre otros factores por la condición perecedera de los productos. Las industrias establecidas por la abundancia de mano de obra barata. Y aquí el mayor ejemplo corresponde a la situación de algunas industrias japonesas que se establecieron en el sureste asiático por la oferta de trabajo obrero, una mano de obra mucho más barata. Y por último, las industrias establecidas por la localización tradicional. Por ejemplo, la industria textil que se ha desarrollado desde hace muchos años en Medellín. Ya por tradición,
lo textil, lo que tiene que ver con moda, se concentra en la ciudad de Medellín. También es importante que tengamos en cuenta que esa localización de la industria en el mundo se da de acuerdo con el nivel de desarrollo tecnológico, con el nivel de desarrollo de economía que vaya teniendo un país. Miremos ahora qué son las cadenas industriales. Estas corresponden al conjunto de industrias relacionadas entre sí a través de intercambio, de manera que los productos de unas son insumos de otras. Para llegar al final de la cadena se elaboran productos un poco más complejos. Pongamos un ejemplo y es la industria del automóvil, del plástico, de la metalurgia, la electrónica, entre otras. Esos son unos ejemplos de cadenas industriales donde necesito de varias industrias para poder llegar a un producto final. ¿Por qué tengo el ejemplo de la industria del automóvil? Porque esta fue pionera en la implementación de formas de organización del trabajo. Y a esa forma de organización de trabajo en esta cadena industrial se le conoció o se le conoce aún con el nombre de Fordismo o producción en masa. Y se caracteriza por la disminución de los costos de producción a partir de la elaboración de muchas unidades del mismo bien, de forma que el cliente se adapta al producto elaborado. Desde la década de los 80 y hasta la actualidad, hay otra forma de producción industrial que ha emergido y ha reemplazado al Fordismo en varios campos. Y esta nueva forma se denomina posfordismo o una producción flexible y se caracteriza por descentrar la producción en varias fábricas y producir cantidades menores pero adaptables a la exigencia de los clientes. En el ejemplo que tengo de cadena industrial, en la industria automotriz, se necesita entonces de la siderurgia, de la maquinaria de motores, del material eléctrico, del que produce el vidrio, de la industria de textil y confección, de los plásticos, de los neumáticos, de las piezas mecánicas, del aluminio. De cada una de estas industrias se requiere algo para poder llegar a obtener el producto final, que sería el automóvil. Hagamos ahora un repaso por lo que hemos visto en el video anterior y en este sobre el sector secundario. Recordemos entonces que el sector secundario requiere el uso de energía y que esta energía puede ser renovable o no renovable. Y que cuando hablo de una energía renovable puede ser la energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica. Y que cuando hablo de una energía no renovable me estoy refiriendo a los combustibles fósiles o al material radioactivo. Este mismo sector secundario implica la transformación de materias primas a través de unos factores de producción como el capital, como la fuerza de trabajo y como los medios de producción. Y además, el sector secundario, lo vimos en este video, se clasifica según la clase de bienes que produce, según los factores de ubicación y según la naturaleza de las acciones que realizan en el proceso productivo.